César, su análisis breve de por qué tanta demora en una decisión de esta naturaleza y por qué cree usted que estamos metidos en esto faltando viernes, sábado, ya prácticamente 48 horas para que vayamos a votar, un poquito más. Sí, Álvaro, buenos días, Lisbeika, Eduardo, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, es inconstitucional pedirle a un abogado que responda corto, ¿ya? Así que presento mi recurso de inconstitucionalidad al periodista Álvaro Alvarado de manera inmediata. Mira, ¿por qué estamos en esto? Porque tenemos que estar en esto, porque es lo ¿Quién nos propio. metió en esto? ¿Pero quién nos Sí, metió en esto? no, pero es que, a ver, vamos a ver, es que hay mucha ansiedad, mucha desesperación, y precisamente nosotros los abogados abonamos a eso. Mira, Eduardo, ¿por qué tenemos que estar en esto? Porque es que la democracia plantea estas posibilidades, porque para eso hay una Corte Suprema de Justicia que debe ser el censor constitucional. Para eso nos enseñan que no solamente basta con la democracia plebiscitaria, es decir, con la posibilidad para que la gente vaya a votar, sino que también la democracia tiene otro resorte, que es, ¿qué cosa? El control constitucional, el control de la ley hacia el poder. Que se haya planteado una demanda de inconstitucionalidad es parte de nuestro esquema. Ah, que está cerca, bueno, está cerca, está lejos, está lejos. La Corte no ha fallado, bueno, la Corte no ha fallado. La Corte tiene que fallar, sí. Lo que tiene que ocurrir es que cualquier respuesta a estas acciones tiene que ser en el plano de la juridicidad, en el plano de la justicia, en el plano de lo justo. Lo que no puede ocurrir en ninguna democracia, en ningún tiempo, es que los que están obligados a generar las respuestas constitucionales desde la democracia constitucional lo hagan por intereses aviesos. Es más, planteo el siguiente problema. Entonces quiere decir que el 6 de mayo o, a ver, el 2 de julio, cuando se dé la asunción de los nuevos jerarcas en el poder, entonces la Corte no puede decir absolutamente nada frente a un exabrupto en la acción del poder. La Corte tiene la responsabilidad antes, durante y después de ponerle el acicate si cualquier ciudadano se ve afectado por una acción del poder. ¿Dónde debe recurrir? A la Corte Suprema de Justicia, porque es el único mecanismo constitucional y democrático encargado para eso, para acotar el poder político desde la base de la democracia constitucional. Aquí nos asustamos porque la Corte conoció o conoce de una demanda de inconstitucionalidad y entonces es un exabrupto, no puede pasar. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué es lo que estamos hablando? Entonces son los mismos abogados, los voceros, los que promueven esta cultura de desconocimiento de la propia democracia constitucional. Bueno, nada, don Álvaro. No sé si Eduardo Quiroz, contesto la pregunta. ¿qué piensa Eduardo? Bueno, me sumo a la demanda de César. Mira, buenos días Álvaro, buenos días Libeika y a toda la audiencia de 180 minutos. A ver, voy a disparar así un poco en ametralladora. Me hago una gran pregunta. La Constitución Política de la República de Panamá dice, en Panamá no habrá pena de muerte. ¿Podría, si es consultado el domingo el pueblo panameño, decretar la pena de muerte sobre un ciudadano panameño? Entonces, ante esa pregunta, cabe lo que estaba planteando César, el tema del control de la constitucionalidad. Esa es la esencia de nuestro Estado de Derecho. Ahí es donde se sostiene todo. Le enseñaba yo a mis estudiantes. Debajo de la Constitución, todo. Arriba de la Constitución, nada. Bien, dicho eso, ¿por qué hemos llegado ahí? Hemos llegado aquí porque a lo largo de todo el proceso electoral, e incluso antes del proceso electoral, los partidos políticos han ido de una manera u otra tratando siempre no solamente de robarse segunda base, cosa que es permitido en el béisbol, sino de cruzar la frontera de lo que está permitido. Primero se intentó postular el señor Martinelli como candidato independiente. ¿Ya se nos olvidó? Duró 24 horas.
24 horas antes de que retirara esa postulación. Después intentó postular a su señora esposa como vicepresidenta, sabiendo que eso está prohibido en la Constitución. Terminó renunciando. Después intentó, a pesar de tener en ciernes un fallo, una decisión sobre su situación jurídica, ser candidato y alargar eso lo más posible. Luego terminó saliendo el fallo, cosa que se sabía que iba a suceder y que eso le iba a inhabilitar. Después se dio esta postulación del señor Mulino a sabiendas que no estaban cumpliendo con los procedimientos de ley. Y posteriormente el Tribunal Electoral, que ha ido a ciencia y paciencia permitiendo todas estas irregularidades a lo largo del tiempo, tomando una decisión que evidentemente amerita una discusión constitucional, porque no hay la menor duda que la amerita. Decir que un candidato puede correr sin vicepresidente produce la necesidad de debatir si esa decisión fue o no fue conforme a la Constitución Política de la República. Entonces, a tu pregunta de cómo hemos llegado, así hemos llegado a donde estamos. Sobre lo que sucedió anoche, cortísimo, a mí me preocupa mucho. Primero, es deplorable que haya filtraciones de documentos que todavía no son oficiales de la Corte Suprema de Justicia. Esto es algo que la Corte ya había logrado salvar hace mucho tiempo. Desde hace ya algún tiempo estas cosas no sucedían. Segundo, el documento que está por ahí, o los documentos, porque anoche me tomé el trabajo de leerlo, es un poco extenso, pero me tomé el trabajo de leerlo, y hay al menos dos versiones de una filtración. Entonces, imagínate tú, o sea, realmente le vamos a prestar atención a esto. Cuando terminé sentí que había perdido el tiempo. Son un poco, estos documentos que están circulando por ahí, por redes sociales, son un poco como los evangelios apócrifos. Hay unos evangelios que se dice que se escribieron en los mismos tiempos que se escribieron los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica. Dice, sí, hablan de los hechos que se dieron, sí hablan de hechos, pero están llenos de errores y de falsedades. Por eso no han podido ser reconocidos propiamente como evangelios. Uso eso como un símil de este documento que estamos leyendo. Termino nada más señalando, yo sí considero que es fundamental que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie lo más rápido posible, porque ya está a destiempo, ya crea una gran zozobra todo esto sobre el hito más importante de un proceso, de una democracia, que son las elecciones. Definitivamente que yo lo decía esta mañana y Lisbeth es testigo, hay incertidumbre, hay una ansiedad, hay una preocupación en gran parte de la población que hoy, yo no sé si les ha pasado a ustedes, César y Eduardo, viendo que somos comunicadores sociales, que tenemos información, nos preguntan, ¿por quién votamos? A mí me pasa a diario con muchísima gente. En este momento estamos acá en la región de Azuero, vinimos a un tema familiar y no he parado de recibir esa misma pregunta. Y el temor de que el domingo, en vez de irnos a acostar tranquilos, hey, con esperanza, nos vayamos a acostar con miedo. Y eso yo creo que gran culpa de esto la tienen las instituciones, primordialmente el Tribunal Electoral, que nos ha tenido en una montaña rusa desde el día número 1, don César. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero yo siento que el Tribunal Electoral es cómplice de esta incertidumbre que tienen los panameños. Y todo comenzó con que el Tribunal Electoral quiso interpretar el tema de la especialidad, ¿cómo era que se llamaba eso? Sí, el principio de El especialidad. principio de especialidad. Por ahí comenzó todo, don César Ruilova.
Sí, yo sí pienso que a veces la clase política en general se nos va librado y se nos va de vacaciones con las corresponsabilidades que existen en estos temas. O sea, hay una relación de causa y efecto en todo esto. Yo sí no pondero el hecho de que la Corte esté próximo o esté tarde, porque de hecho hay un procedimiento en el orden constitucional y la Corte no lo pudiese hacer antes ni después, está dentro del procedimiento. La Corte hoy está cumpliendo con los rigores del procedimiento constitucional, ni antes ni después. El asunto está en las causas, es decir, pasa por la posibilidad del panorama de las reglas electorales. Y pasa porque nosotros muy bien nos hemos instaurado una especie de una comisión de reformas electorales. ¿Y qué pasa allí? Es decir, ¿qué ha ocurrido allí? Esa comisión de reforma ha estado manoseada, ¿no? Ha estado sojuzgada por intereses muy puntuales. Y la respuesta hasta este momento que ha surgido de ello es estos problemas. No tenemos normas aplicables directas a problemas específicos. Todavía a días del torneo electoral, de la definición, todavía mantenemos este tipo de circunstancias que no debiesen ser por imperio de la ley. ¿De qué ley? De la ley electoral. ¿Y cómo nace la ley electoral? De un debate. Entonces, ¿qué es lo que hemos debatido en qué la clase política que ha debatido en este momento? Ha permitido todo esto. Entonces, pienso para positivo ahora, una reflexión para mirarnos que no nos vuelva a ocurrir. Pero para que no nos vuelva a ocurrir, después de las elecciones, cuando se convoca la Comisión de Reformas Electorales, tenemos que ir, ¿qué cosa? Ubicando estos asuntos, regulándolos, discutiéndolos, para que el torneo electoral se aleje de estas discrepancias, para que el árbitro, siendo el tribunal electoral, tenga los instrumentos, tenga la posibilidad y la capacidad. Bueno, es un compromiso del tribunal electoral que lo regenta, de los partidos políticos, de la clase política y de la sociedad civil, que tiene que participar para la búsqueda, el encuentro de un mejor panorama. Lo que hemos tenido, Álvaro, es ¿qué cosa? Unas reglas que todavía quedan sometidas a estas especulaciones, a estas acciones, a estos juegos, y hoy estamos en esto. O sea, es una combinación. Es muy fácil decir solo el Tribunal Electoral. No, hay una responsabilidad del Tribunal Electoral, por supuesto. ¿Y qué pasa con la clase política? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Vamos a discutir. ¿Qué vamos a discutir en las reformas electorales? Cocientes, medio cocientes, residuos, y un código y un texto de procedimiento para evitar esto, y unos límites específicos para evitar esto. Entonces, eso es lo que creo yo que queda como experiencia inmediata de estos asuntos. Bueno, es insisto, una corresponsabilidad de la democracia ya de pasar. Álvaro, a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué? Es que hemos dejado de debatir los fundamentos de esto, los problemas, las contradicciones de la democracia. Yo ya dejé de escuchar a los candidatos, a los partidos, plantearse un elemento para mí fundamental. ¿Qué voy a hacer en los primeros 100 días? ¿Qué medidas voy a adoptar en los primeros 100 días? Ahora estamos discutiendo si la acción de Molino es constitucional, si la Corte falla, si el proyecto es bueno. Hemos quedado en esto, hemos quedado ahogados en un debate, en una ansiedad, y hemos descuidado, creo yo, la ponderación, el hecho de saber qué van a hacer los que llegan mínimamente en los primeros 100 días. Me llamó la atención ayer las declaraciones del señor Mulino, y lo hago de manera respetuosa a mi análisis. El decir que la OEA lo ve a él ya como candidato. Y yo me hacía la pregunta, ¿la OEA es un órgano que puede tomar decisiones dentro de Panamá? Uno. Dos, él decía que la Corte no tenía vela en este entierro y que era el Tribunal Electoral y punto. Pero después le preguntan su opinión sobre la Corte y dice, yo no me voy a meter en eso, yo no voy a opinar sobre eso. Pero al mismo tiempo, cuando le preguntan los periodistas qué va a hacer
en una reunión con los magistrados, dice, yo no tengo por qué decirles nada a ustedes de eso. O sea, yo me pregunto y repito, ¿la OEA puede tomar decisiones en Panamá, don César? Bueno, Micrófono. yo Ok. tengo una lectura distinta. No es que él dijo que la OEA tomó decisiones. El hecho, el primero que fue su opinión, y él, debo comprender que la opinión de Molino está centrada en su visión de lo que ocurrió en la conversación. Y entonces lo que sí tengo claro es que él es, pues, un candidato. Él hoy mantiene una candidatura. En este momento Eso, sí. claro, y no necesita la OEA para que mantenga esa candidatura. O sea, la OEA no es. Lo que es cierto es que la OEA, con sus problemas, con sus contradicciones, con la historia, es un mecanismo convencional de debate regional y tal. Yo lo que aspiraría que la OEA tiene también de sus estructuras observadores electorales y tal cual, que vaya, fortalezcan su estructura y sus cuestiones. Es un tema de debate que pudiésemos tener a posterior. Lo cierto es que lo que Mulino no esconde es que su talante, o sea, los periodistas van a tener que ver cómo van a tener que lidiar con el talante Con el sí, temperamento. autoritario, jerárquico, vertical. Ese es su talante, no lo esconde. Entonces, usted debe tener todos esos elementos de las personalidades, de los caracteres, del individuo, del candidato, para usted elegir qué es lo que usted desea y quiere. Es eso simplemente. La OEA tendrá que mejorar, hay muchas deficiencias, es un mecanismo reconocido por Panamá, no ha dicho, creo yo que no lo dijo, reconoce a nadie, no tiene por qué, no es su competencia, pero sí es positivo, transparente, que esté en el país, Sí, él dijo, la OEA me reconoce a mí como candidato presidencial. una retórica, ya, una forma de retórica de Por fijar, favor. creo yo, en el ideario su candidatura. Porque está, la candidatura del señor Molino sigue, se mantiene. No ha sido inhabilitada, ni mucho menos. Está allí y seguro si la Corte no dice nada el 5 de mayo, el efecto es mantener esa candidatura vigente, don Álvaro. Bien, yo sí quiero A mí me preguntarle, gustaría, Álvaro, adelante agregar Eduardo, algo porque te cortísimo. quería preguntar sobre la campaña también. Sí, quería agregar algo cortísimo sobre ese punto. En primer lugar, los partidos políticos son instituciones de la democracia y esos partidos, como las otras instituciones, también están quebrados. O sea, también están faltos de capacidad de ayudar a los panameños a construir esta democracia y lo han venido sosteniendo de manera reiterada. Parte de eso es el deseo de cambio que tienen los ciudadanos. Segundo, RM es reincidente. El partido RM es reincidente en este tema. Y cuando usted ya se comporta de una manera, va indicando cómo son las cosas. No nos podemos olvidar, en el año 2014, el partido RM hizo una postulación que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La postulación de la señora de Martinelli en el 2014 como vicepresidenta del señor Arias, José Domingo Arias, fue declarada inconstitucional. La Corte no acogió sustracción de materia en esa ocasión. Por el contrario, aunque ya habían pasado las elecciones, dijo, este es un tema muy importante para poder zanjarlo hacia futuro. La esposa de quien sea presidente de la República no puede ser candidata ni a presidenta ni a vicepresidenta. O el cónyuge en general. Esa sentencia nos reveló que hubo una candidatura inconstitucional. El pueblo panameño votó sobre una candidatura que tenía uno de sus miembros en la nómina inconstitucionalmente designado. Entonces, ese precedente no lo podemos olvidar. Sobre el tema de la OEA, a mí me parece que cuando usted acude a una reunión, cada parte debe decir qué sucedió en esa reunión. Entonces, en este caso, el candidato Mulino le ha dicho al país lo que le dijo la OEA, y la OEA no ha dicho nada. Entonces, eso tiene en alguna medida algunas consideraciones sobre las que habría que evaluar. Y lo otro que yo quiero terminar zanjando es todo esto lo va a poder resolver el pueblo panameño en unas horas. El próximo domingo lo va a poder resolver. Si el pueblo panameño vota por una propuesta de cambio fundamental, bueno, entonces todo esto quedará para la academia, para lo que decida la Corte hacia futuro. Álvaro, permíteme agregar, ahora que está Eduardo,
em, que va a quedar para el análisis también, el asunto de la libre postulación. ¿En qué ha quedado el fenómeno de la libre postulación? Nosotros tenemos que arribar a unas conclusiones en función de la experiencia vivida en este proceso electoral. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ajustar el fenómeno de la libre postulación? Eso nosotros no puede pasar desapercibido. Se Ya, le quiso dar al proceso democrático una apertura desde las candidaturas independientes, correctamente llamadas como de libre postulación, y sin embargo, aquí de nuevo las instituciones quebradas que así, no hacen su trabajo, el Tribunal Electoral de manera, diría yo, displicente, no fue tomando los controles desde el inicio. Primer gran error, permitir que miembros de partidos políticos fuesen candidatos de libre postulación. Eso es como una contradicción, usted, o chicha o es limonada. Después de eso, todo ese proceso de recolección de firmas lleno de huecos y de falencias, desde el punto de vista tecnológico, que lo veníamos advirtiendo aquí mismo, Álvaro, conversando contigo, planteé varias veces, hay un montón de huecos en los sistemas tecnológicos del Tribunal Electoral. Bueno, aquí estamos, con una papeleta electrónica para el voto adelantado con errores y con la suspensión del voto electrónico en Atlapa, y sepa Dios con qué nos vamos a encontrar Eduardo, la ley el día electoral domingo. no puede Y después, tolerar, la ley electoral no puede tolerar que un candidato ya postulado, ya en la papeleta, pueda generar estas maniobras y de que yo cierro ahora con juego esto, el otro. la Constitución le da la interpretación privativa de la ley electoral al Tribunal Electoral. ¿Cómo es posible que un candidato postulado por la libre postulación le diga al país que endosa a otro candidato y que esto no se tenga como una Una renuncia tácita? renuncia, Usted no se es puede una parar en renuncia cadena tácita, nacional es y una renuncia decir, tácita. yo apoyo a otro candidato que está postulando para el mismo cargo que yo estoy postulando, y que eso no sea una No renuncia, pasa. y que vivamos en este país del nada pasa, donde todos miramos para otro lado como si no, como si fuésemos todos una partida de tontos. Pero bueno, ese es el inédito, por decirlo elegantemente, desastroso proceso electoral en el que estamos inmersos. Repito, pero quien puede resolver esto es el pueblo panameño el día domingo. Cerrado. Casi no Micrófono, te oímos, Álvaro. Álvaro. Sé que estás en el Edén, allá en Chitré, Pasó pero a mí. micrófono, por favor. Usted, que es parte de la campaña de Ricardo Lombana, vimos o tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso en el cierre de campaña de Ricardo Lombana, haciendo planteamientos contundentes, fundamentalmente en torno al futuro país que él tiene en su mente y su equipo, y también contundentes contra el flagelo de la corrupción. Creo que ha sido el más duro en este tema entre los 8 candidatos a la presidencia entre los 7, porque hay 7 ahora, candidatos a la presidencia de la República. Un breve resumen de lo que fue ese cierre de campaña, Eduardo. Por supuesto. Álvaro, yo intenté ser candidato independiente, las normas, esas mismas normas electorales, no lo permitieron, y sin embargo he tomado la decisión de apoyar la candidatura de Ricardo Lombana sobre la premisa de que este país necesita un cambio de fondo, y que no, la neutralidad no aporta nada a nuestra democracia y a construir ese país mejor que todos queremos. Desde esa posición, debo decir que evidentemente la presentación de Lombana el día de antes de ayer, en su cierre de campaña, me da la oportunidad de poder confirmar que efectivamente de las propuestas electorales que hay, es la única que representa un cambio real. Todo lo demás representa más, un poco menos, pero más de lo mismo. Esa propuesta está sin duda alguna centrada en la honestidad como norte fundamental del servicio público, en la lucha contra la corrupción, pero también en poder desarrollar un país, y un país que voltea a ver a los ciudadanos para resolverles sus necesidades básicas, desde un gobierno, desde una administración que utilice los recursos de manera correcta, porque como bien señala él, donde no se roban los recursos públicos, alcanzan. Dicho eso, quiero también agregar que el cierre de campaña fue una demostración de organización. Parte de lo que se cuestionaba de la candidatura de Ricardo Lombana
era si podía tener la capacidad de enfrentar las maquinarias de los partidos políticos tradicionales. Bueno, les voy a decir, los partidos políticos tradicionales todos se fueron a hacer su cierre de campaña o en hoteles cerrados, o en cuartos cerrados en los hoteles, o en placitas chiquitas en el interior de la República. Lo que hubo antes de ayer fue una demostración de organización, de disciplina, de civismo. La forma en la que quedó la Plaza 5 de Mayo al terminar el evento revela una conducta distinta, un cambio de fondo. Por otro lado, la organización para el domingo. Álvaro, yo me he quedado sorprendido. El partido, y viéndolo desde afuera, el partido Otro Camino ha logrado obtener representantes en más del 90% de las mesas electorales, que son 7.000 a nivel nacional. Esto revela una organización, una estructura que es silente, que no está haciendo mucho ruido, pero que está preparándose para el día domingo y para los retos del día domingo. Y lo tercero es enfrentar todo esto desde una posición en la que evidentemente las otras candidaturas han entrado en ese arcoíris de promesas indefinidas, de promesas que no son creíbles, y por otro lado tienes una propuesta que está diciendo, aquí hay una realidad del país, ¿cómo vamos a cambiarla? En ese sentido pienso que la propuesta de Ricardo Lombana se ha consolidado y que sin duda alguna va a llegar al domingo como una propuesta ganadora. Bien, Lisbeth, Sí, quería hacerte una consulta. sí, Eduardo. son dos y justamente una tiene que ver con eso que acaba de decir. ¿Es real que las personas que estaban en ese cierre de campaña de Ricardo Lombana fueron de forma orgánica? Bueno, yo le digo, yo a lo sumo lo que vi ahí fue repartición de botellas de agua para hidratar a la gente, y por otro lado, los recursos te lo dicen. Hoy hay un tuit en redes sociales que está brutal y habla de la cantidad de recursos producto del subsidio electoral que tienen las distintas candidaturas. Tú compites contra candidaturas que tienen subsidio electoral, o sea, plata de los panameños para hacer campaña de 20 millones de dólares, de 15 millones de dólares, de 5 millones de dólares. La campaña de Otro Camino, a lo sumo, ha recibido 1.4 millones de dólares. Es totalmente desproporcionada. No hay capacidad de manejar recursos para poder hacer una presentación como esa que no haya sido con participación voluntaria. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que nos contaba César hace algunos minutos, y es que justo en base a la experiencia de todo este proceso electoral, lo que necesitamos de forma urgente, en base a esta experiencia, es la modificación de la ley electoral. Me gustaría conocer sus recomendaciones para estas modificaciones. Wow. Esa es para otra invitación de otro día, Lisbeth, que usted ahí negocie con Álvaro, pero y me invita con César también. Pero sin duda alguna, haces una pregunta valiosísima, porque enfrentados a lo que va a suceder el domingo, uno dice, ¿cómo es posible que lleguemos al domingo con tal cantidad de falencias, de huecos, de errores en nuestro sistema electoral? Voy a agarrar una o dos. La primera es, señor, usted tiene un asilado político. Julian Assange no tenía ni siquiera teléfono celular en la Embajada del Ecuador en Londres. Y aquí usted tiene un asilado político, el que el candidato dice, yo no voy a hablar, lo importante es que hable un señor por videollamada, que está asilado. O sea, realmente tenemos un proceso electoral que hace huecos por todos lados y que requiere una revisión de fondo si realmente queremos cuidar nuestra democracia. Bueno, Eduardo, muchas gracias. El Gracias a ustedes. domingo te voy a estar molestando por ahí para que me des información de lo que está pasando a los oyentes de Noticias 180 Minutos. El domingo es un día fundamental para nuestra democracia y los panameños no tenemos otra cosa que hacer que participar, concentrarnos en